Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto para Buró Jurídico Investigador y para su servidor José Miguel González Sánchez darles la más cordial bienvenida a esta noche de Jurisconsultus Noctem, en la cual pues hemos nosotros seleccionado como tema de esta plática lo referente a lo que son los incidentes procesales en materia familiar. Quisiera yo iniciar mi plática del día de hoy y es una práctica que vamos a ir llevando durante algún tiempo, un tiempo pues que vamos ahorita a comentar más o menos de cuánto puede llegar a ser en relación a comentar lo que es el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tantos dolores, a lo mejor de manera indebida, pero tantos dolores de cabeza han venido creando y formando en muchos colegas abogados. Este artículo transitorio, este artículo segundo transitorio, nos habla propiamente de esto, de lo que va a ser la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cual se va a presentar de manera paulatina, tanto en el Poder Judicial Federal, como también en todos y cada uno de los poderes judiciales de las entidades federativas, a partir, en este caso, de la declaratoria que se haga por parte del legislativo, tanto federal como el de los estados, a petición del Poder Judicial. Todo esto con la finalidad de que a más tardar en el año 2027, pues ya esté aplicado en todas y cada una de sus partes y tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas, nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a ir reiterando este tema a lo largo de esta y otras pláticas que vamos a tener más adelante, sobre todo al abordar temas como el que hemos seleccionado para hoy, que es el de los incidentes. Sabemos que en materia civil se contempla en cada uno de los códigos de procedimientos civiles de los estados lo correspondiente a los incidentes. Se contiene también en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, y obviamente, pues en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vendrá la parte correspondiente y ya tendremos pláticas posteriores y sucesivas acerca de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por eso es que vamos a hacer hoy los comentarios respecto del tema incidental de manera muy general, pero sin pasar por alto esta observación que hacemos respecto del Código Nacional y de este artículo transitorio que resulta importantísimo conocer. Esto derivado de que en la plática cotidiana con los colegas, cuando nos encontramos en juzgados, en la academia, en la universidad, pues siempre sale el tema, oye, ¿y ya entró en vigor? ¿O cuándo va a entrar en vigor? ¿A partir de cuándo es exigible? ¿O por qué, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México se han establecido tres fases de implementación para este código? Y es por ello entonces que si quisiéramos profundizar un poquito más en el tema, es importante revisar este artículo segundo transitorio. ¿Qué son los incidentes? ¿En qué consiste esta parte incidental? Todo juicio contencioso, ahorita lo manejaré a nivel contencioso, nos va a presentar una parte del litis principal que será resuelta en sentencia definitiva. Bien, sabemos que en la sentencia definitiva se resuelve la litis derivada de una confrontación entre las partes en la cual se valora la acción, la excepción,
la posible acción reconvencional, la contestación a la demanda reconvencional y los escritos de desahogo de vista respecto de las excepciones y defensas derivadas de la contestación a la demanda principal y, en su caso, derivados también de la contestación a la demanda reconvencional. Entonces, el juez en su sentencia definitiva hará la declaración. Es procedente la acción y por lo tanto se condena en todo o en parte a la demandada respecto de cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, o al no haber sido procedente esta y si la excepción, se absuelve entonces a la demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas, o y aún más allá, yéndonos nosotros al tema de la acción reconvencional, se declara procedente esta y sus prestaciones o se declara la misma improcedente. Esto sería la litis principal, de la cual, pues en este caso, conoce, resuelve la resolución o sentencia definitiva. Sabemos nosotros que en el camino hacia esa sentencia pudieran presentarse situaciones que fueran materia de incidente o bien posteriores a la sentencia, aspectos que es necesario liquidar, cuantificar, ejecutar, también se vuelven materia de lo que son los incidentes. Vamos a ir un poquito más al detalle para que esto nos quede perfectamente claro. Hablo de los juicios civiles, de los juicios familiares. Ahorita de manera más específica, sí comentaremos algunas cuestiones familiares, pero hago primeramente el planteamiento a nivel muy general. Si me escuchan bien y si me ven bien, creo que se nos fue el audio con el maestro José Miguel. Permítanos unos momentos, son cuestiones técnicas nada más. Sí, maestro, gracias. Perdón, una cuestión, nos sacó tantito del aire, pero ya estamos aquí con mucho gusto. Se cortó un poquito la transmisión por problemas con internet, pero aquí continuamos nosotros en esta plática. Una cuestión dilatoria, como pudiera ser un incidente de nulidad de actuaciones, obliga a la autoridad a pronunciarse para que el juicio pueda tener su secuela correspondiente. Ese podría ser un caso. No tenemos todavía sentencia definitiva, pero es necesario que a partir del planteamiento del incidente correspondiente y de la vista de la respuesta que se dé a la vista, que se corra a la parte contraria, el juez se pronuncie. Un segundo caso podría tratarse de aspectos que son perentorios. ¿Cómo cuál? Vamos a suponer que a lo largo de la secuela procesal, y por eso quería tomar de base aspectos contenciosos o controvertidos, pues se hiciera una objeción de documentos, se planteara en vía incidental la objeción documental o se planteara en vía incidental, por ejemplo, una tacha de testigos. Se planteará, pero será en este caso motivo de resolución junto con la litis en lo principal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, objeto pruebas o tacho testigos, pues esto va a incidir en el valor que le otorgue el juez al momento de pronunciar la sentencia definitiva. Bien, aquí hablamos entonces de un primer supuesto. Todos aquellos que pudieran presentarse durante la secuela procesal del juicio hasta antes de la sentencia. Bien,
Y tenemos aquello que se presenta con posterioridad a la sentencia definitiva y sobre todo a la declaración de ejecutoria de dicha sentencia y por los vamos a proceder a cumplimentar, a ejecutar esta sentencia. ¿Cuál pudiera ser aquí el caso correspondiente? Pensemos en cualquier tipo de litis donde se condena a la parte demandada al cumplimiento de una obligación como consecuencia de dicho cumplimiento al pago de una cantidad por concepto de suerte principal, así como al pago de accesorios como pudieran ser intereses ordinarios, intereses moratorios, penas convencionales, en fin, incluso gastos y costas. Se hace la condena en lo general, en los resolutivos de la sentencia. Pero nunca el juez nos va a decir, va a establecer en su sentencia a cuánto ascienden esos accesorios como pueden ser los intereses o la pena convencional. Será necesario que la parte interesada promueva el incidente de cuantificación de estos conceptos, que se le dé vista a la contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga, que si se vuelve necesario ofrecer pruebas, se abre entonces, en este caso, la dilación probatoria en el incidente, haya, haya una audiencia de desahogo de pruebas, la audiencia incidental, y se proceda a resolver dicho incidente. Bien, es necesario ejecutar, es necesario cuantificar. Obviamente, estimados amigos, cualquiera de ustedes podría preguntar, ¿y por qué el juez no lo cuantifica? A lo mejor es una operación matemática muy sencilla, por ejemplo, calcular un interés moratorio de un 5% mensual sobre una suerte principal de 100,000 pesos durante 10 meses en que tuvo lugar la mora. Digo, el planteamiento sería muy sencillo. 10 meses a razón del 5% mensual nos arroja un 50%, que sobre 100,000 pesos nos da una cantidad de 50,000 pesos. ¿A poco no lo podría hacer el juez? Sí, pero eso lo debe de plantear la parte interesada. Planteado su incidente, se corre traslado a la parte contraria. La parte contraria tiene derecho a contestación. Sus estados de, ay, mi papá, Un momento, maestro, me permite un segundo, por favor. Ahora sí puede abrir su micrófono nuevamente, maestro, una disculpa. Bien, retomamos entonces la plática y decíamos, ¿por qué el juez no podría hacer ahí el cálculo? ¿Por qué? Porque estaría actuando de manera parcial. Si el incidente está presentado conforme a derecho, yo juez lo admito. Corro traslado a la contraria. Le concedo 3 días para contestar. Le permito el derecho a ofrecer pruebas. Se señala fecha para audiencia incidental y se resolverá el incidente. Bien. En la invitación que se hizo a todos ustedes, estimados amigos, para esta plática, se habló del tema de los incidentes en materia familiar. Vamos a abocarnos a ello, ahora sí de manera específica, pero habiendo establecido estos comentarios generales. Voy a partir de un caso muy concreto que sí se va a ver modificado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Voy a tomar como base o punto de partida el divorcio. Bien, sabemos que el divorcio dejó de contemplar desde hace ya algunos años la vía necesaria. Cuando se demandaba el divorcio en vía ordinaria, basándose en una causal de divorcio. De ello surgió el divorcio incausado, donde ya sin necesidad
de invocar y mucho menos demostrar una causal, se podía obtener la disolución del vínculo matrimonial. Sigue vigente también la posibilidad de plantear el divorcio en vía voluntaria, es decir, con el acuerdo de voluntades de ambos divorciantes. Ya con el nuevo Código Nacional no se contempla como tal un divorcio incausado, al menos bajo esa denominación. Permanece el divorcio bilateral y de no obtenerse de no ser posible pues entonces se tendrá que demandar en vía contenciosa, pero sin que sea necesario invocar una determinada causal. Bien, partamos ahorita del divorcio incausado. Este divorcio incausado pudo haber tenido su origen en lo siguiente. Algo que existe todavía y que yo considero como muy lamentable. Ese pensamiento retrógrada, a veces machista, a veces misógino, de que no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras. Antes muchas personas decían, es que no me quiere dar el divorcio, nunca me voy a divorciar. Y sabemos que nunca ha sido necesario que me den el divorcio. Yo puedo promover el divorcio. La ventaja es que en vía contenciosa basta con mi intención de reclamarlo, sin que para ello tenga que basarme en alguna causal. Y que como complemento de esta solicitud de divorcio, debo presentar una propuesta de convenio. Presento mi solicitud. Si ésta cumple con los requisitos formales, se admite. Se corre traslado a la parte llamada. Uno es la parte solicitante, que es quien promueve el divorcio. La otra será la parte llamada, y ésta tiene derecho a hacer manifestaciones y a proponer en su caso una contrapropuesta de convenio. Que si hay consenso en la audiencia que al efecto se señale y se llega al acuerdo, entonces de ahí derivará un convenio que se apruebe en definitiva. De no lograrse esa situación, se pronunciará el juez declarando disuelto el vínculo matrimonial que une a las partes, pero será motivo de incidente el poder materializar aquellos puntos controvertidos que no fueron materia de consenso, como puede ser en este caso el tema de establecer una pensión alimenticia definitiva en favor de los acreedores alimentarios, el poder plantear la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, propiamente la liquidación, ya que el juez en su sentencia dirá, se disuelve la sociedad conyugal, pero ahora habrá que liquidarla a través del incidente correspondiente, incidente que también ha venido denominándose como planteamiento de pretensiones. El tema de la guarda y custodia en favor de menores o de personas incapacitadas y toda aquella parte que se vuelve materia de conflicto y en la que no se logra un consenso. Todo esto entonces nos llevará al planteamiento de los incidentes correspondientes. Ahora ya en esta segunda etapa hay sentencia definitiva, y esos puntos de condena que el juez establece en lo general, ahora habrá que materializarlos, ahora habrá que dejarlos definidos de forma muy específica a través del planteamiento correspondiente. Hay una frase que se maneja mucho en lo deportivo que nos dice que esto no se acaba hasta que se acaba. Algún manager lo dijo en una serie mundial de béisbol allá en las grandes ligas. Y hoy lo traemos aquí al comentario. ¿Por qué? Y tocando el caso específico del divorcio. Ok,
ya el juez decretó la disolución del vínculo. Eso ya se resolvió. Pero hay todos estos aspectos accesorios que es necesario materializar y esto se hace a través del incidente correspondiente. Incidente que se plantea ante el mismo juez del conocimiento con los mismos datos de identificación que sería en este caso el número de expediente y la secretaría correspondiente, con el rubro ya señalado, dirigido al juez del conocimiento, volviendo nosotros aquí a autorizar personas, abogados, señalar domicilio para oír notificaciones y basándonos para ello en prestaciones, hechos, fundamentos de derecho y la obligación de ofrecer nuestras pruebas si es que es necesario basar nuestro incidente en pruebas. De cumplir con los requisitos de forma, se admite, se corre traslado a la parte contraria, esta cuenta con 3 días para contestar y sí, y además para ofrecer las pruebas correspondientes. De haber pruebas, entonces se señalará fecha de audiencia incidental para el desahogo de las mismas y será en esta fecha de audiencia o posterior a ella en que el juez se pronuncie a través de sentencia interlocutoria declarando procedente o improcedente el incidente. Es decir, hay que materializar los puntos resolutivos. Hago una, como acotación, un resumen de lo visto hasta ahorita. Tanto podemos encontrar incidentes antes de la sentencia definitiva, incidentes que resuelvan una cuestión dilatoria, como pudiera ser un incidente de nulidad de actuaciones, o pudiera tratarse de incidentes respecto de cuestiones perentorias, como una tacha de testigos, como una objeción de documentos. Y tenemos esto último que se ha comentado, los incidentes planteados como consecuencia de la sentencia definitiva o que se dan en ejecución de sentencia y que nos llevan a materializar todos estos puntos sobre los que hay controversia y al no lograr un convenio, un avenimiento entre las partes, nos lleva al planteamiento de los incidentes correspondientes donde el juez se pronunciará a partir de los planteamientos de las partes, sin poder actuar nunca de manera oficiosa. De este último comentario, quisiera también hacer esta acotación. Seguramente muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos, pero que sobre todo en materia familiar el juez no cuenta con facultades discrecionales, con facultades para mejor proveer, sobre todo cuando se trata de la familia, de los menores de edad, de las personas incapacitadas. Sí, sí se cuenta con esas facultades. Y no nada más eso, sino que sabemos también que gracias al principio de convencionalidad contenido en el artículo primero constitucional, también se pueden invocar tratados internacionales, pero hay que partir de la base de que el incidente deberá ser planteado por nosotros y en ese incidente aportarle al juez los elementos suficientes para poder obtener una sentencia interlocutoria favorable a nuestros intereses. Quisiera también transmitir este mensaje a través de la plática que estamos teniendo. Los abogados muchas veces somos responsables y valga la redundancia, me hago totalmente responsable del comentario que voy a hacer. Somos responsables de que los juicios se alarguen, de que los juicios se compliquen,
de cerrar nosotros mismos la posibilidad de algún avenimiento o conciliación con argumentos que yo considero absurdos. No, señor, no, señora, no acepte. El asunto lo tenemos ganado, lo tenemos en la bolsa. No acepte. Cuando nunca podemos actuar de esa manera temeraria, argumentando, alardeando que tenemos el asunto ganado. No, no hay realmente un asunto que se tenga ganado de antemano o perdido de antemano. Hay que litigarlos, hay que trabajarlos y nunca cerrarnos a la posibilidad de un convenio, a la posibilidad de un arreglo, porque si no, ese cliente, ese mismo cliente al que ahorita le decimos no acepte porque tenemos ganado el caso, si el día de mañana no se gana o no se obtiene siquiera lo que ya se había propuesto como conciliación, será ese mismo cliente quien nos reclame y recrimine. Oiga, ya ve el problema que provocó. Más valía que hubiéramos aceptado la propuesta de conciliación de la otra parte y no ahorita haberlo perdido todo por no haber habido disposición de su parte para el convenio, para la negociación. No nos cerremos a ello y tratemos de establecer puntos de conciliación bajo bases reales. Creo que eso, pues, le daría mayor certeza a nuestros clientes en todo este tipo de asuntos y a nosotros, pues, también nos permitiría resolver más rápido y con ello tener más clientes. Es una simple opinión. ¿Puedo yo promover un incidente respecto de una pensión alimenticia definitiva? ¿Puedo yo, a partir del tema de la pensión alimenticia, promover un incidente de reducción de pensión o incluso de cancelación de pensión alimenticia? ¿Puedo promover un incidente de sustitución de garantía de cumplimiento de la pensión alimenticia? ¿Puedo yo proponer o promover un incidente por el cual se cuantifiquen pensiones alimenticias devengadas, pero no cubiertas por parte del deudor alimentario, y con ello cuantificar el monto de esas pensiones omitidas y después buscar lo que es la ejecución forzosa a partir de la cantidad que se llegue a cuantificar? Puedo yo también, en ejecución de sentencia, solicitar se requiera de pago a la parte condenada a cubrir una cierta cantidad de dinero y, al no lograrse el pago, solicitar el embargo y posteriormente el remate de los bienes que hayan sido embargados. Puedo proponer también lo que es la liquidación de la sociedad conyugal y toda aquella cuestión que llegue a presentarse, incluso pues una modificación en lo que hace al régimen de visitas en favor del cónyuge o del divorciante, mejor dicho, que no tiene a su cargo la custodia de menores y todo aquello que derive de temas tan complejos como lo son los temas familiares. Sin perjuicio de lo que ya decíamos, también en el tema civil, en el tema contencioso, derivado a lo mejor de la acción de cumplimiento, rescisión de algún contrato, también lo podemos llegar a tener. Pero ahorita esta plática la abocamos al tema familiar exclusivamente. ¿Qué pudiera correr, estimados amigos, y lo digo también con sinceridad, en perjuicio de nosotros, aquellas falsas opiniones que existen en la sociedad y que derivan de una sabiduría popular muchas veces malentendida?
y dónde es necesario desde el principio ubicar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque de repente se acercan personas a nosotros, posibles clientes, y nos hacen planteamientos como el siguiente: oiga, vengo con usted porque quiero demandarle el pago de una pensión alimenticia a mi esposo o al papá de mis hijos, si es que no hay vínculo matrimonial. Sí, señora, ¿cómo no? Pues vamos, se requiere de esto. Pero nos dice la señora, pero además quiero que esa pensión sea por lo menos de 30,000 pesos mensuales. Muy bien, señora. Qué bueno que me dice usted que requiere esta pensión de 30,000 pesos mensuales. ¿En qué se basa usted para cuantificarla desde este momento y para decir que usted no aceptaría una pensión inferior a esta cantidad? Y encontramos respuestas como esta. Y la comento y la comparto con todo respeto, pero es necesario pronunciarnos a ese respecto. Personas que nos dicen, es que mire, fíjese que mi mejor amiga, que casualmente tiene la misma edad que yo, que está casada igual que yo, que tiene el mismo número de hijos que tengo yo, y además coincide que la edad de nuestros 3 hijos es la misma, ella demandó y le quitó 30,000 pesos mensuales a su marido. Muy bien, qué bueno, señora, pues bien por su amiga. Bueno, señora, ¿y en qué trabaja su esposo? Bueno, es que la verdad ignoro si trabaja o no trabaja. Es más, ni siquiera sé dónde localizarlo. Pero como a mi amiga le pagaron, a mí también me deben de pagar una pensión igual. Pues no, señora, no es posible. O nos traen los papeles que acreditan la fuente de ingresos del señor. Oiga, señora, pero con esto usted me está acreditando un salario mensual de su esposo por la cantidad de 18,000 pesos mensuales. No puede haber una condena de 30,000 pesos. ¿Cómo no? Si es lo que le dieron a mi amiga. Sí, pero seguramente su amiga acreditó una fuente de ingresos donde se arrojó o se obtuvo una cantidad mayor que le permitió al juez declarar esa pensión. En el caso de usted, no es posible. Tenemos la vía incidental, de la cual nosotros estamos platicando, pero esta vía incidental nos impone, como en todo, la obligación de asumir la carga de la prueba, que consiste en aquella máxima que nos lleva a que al que afirma está obligado a probar. Y por lo tanto, la parte actora deberá probar su acción y el demandado sus excepciones. Hay que aportar elementos probatorios independientemente de aquellas facultades con las que cuente el juez de lo familiar para mejor proveer. Bien. Hablábamos nosotros, por ejemplo, del tema de cuantificación. Vamos a cuantificar, por ejemplo, una pena convencional. Vamos a cuantificar pensiones alimenticias devengadas y no cubiertas, y a lo mejor a partir de ello, basados en un convenio, a lo mejor hubo convenio de divorcio, pero el mismo no se cumple y se vuelve necesario exigir su cumplimiento vía incidental. Vamos a plantear el incidente para cuantificar esa pensión no cubierta y esa pena convencional o ese interés que se pactó o que se decretó en sentencia, para que a partir de esa cuantificación que apruebe el juez en sentencia interlocutoria, podamos entonces requerir de pago a la parte deudora. Y ahí viene la segunda parte del comentario. Yo a lo mejor puedo obtener una sentencia interlocutoria donde se cuantifique una cantidad alta,
una cantidad interesante. Pero sabemos que para que ello se pueda materializar y obtener el pago de lo cuantificado, pues será importante que haya bienes que garanticen esa obligación. ¿Y cuál sería el mejor de los bienes? ¿Cuál sería el bien ideal? Obviamente un bien inmueble que esté a nombre de la parte deudora, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad o instituto registral correspondiente de la entidad federativa y que no cuente con gravámenes. Eso sería lo ideal. Y por eso, en otras pláticas hemos insistido mucho en la necesidad, propiamente en la obligación que existe en todos nosotros como abogados de conocer la finalidad y el funcionamiento del registro público de la propiedad. Es la mejor de las garantías. Podemos también hoy en día solicitarle al juez que a través del CIARA, que es el Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad que tiene implementado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar de este informe si la parte deudora, la parte demandada, la parte condenada a pagar cuenta con cuentas bancarias, cuentas de inversión o cualquier tipo de cuenta dentro de lo que es el sistema financiero mexicano. De ser positiva la respuesta de la comisión, pues eso nos ayuda, hay de dónde cobrar, pero también se corre el riesgo de que la comisión informe de que no hay cuentas registradas o de que a lo mejor hay una, pero está en ceros o la misma se encuentra congelada por algún otro tipo de adeudo. Bien, todo eso lo vamos a tener nosotros que trabajar. Eso no depende del juez. Eso depende de los planteamientos que hagamos nosotros y de las peticiones que realicemos a partir de estos incidentes. Entonces, el incidente se promueve ante el juez del conocimiento, se va con el mismo número de expediente, se basa, al igual que una demanda principal, en hechos, en fundamentos de derecho y en pruebas. Pruebas que deberán estar relacionadas con todos y cada uno de los puntos controvertidos contenidos en el incidente, pruebas que sean idóneas para que el juzgador pueda emitir o fallar a nuestro favor en la sentencia interlocutoria que en su momento pronuncie. ¿Cómo puedo yo impugnar esa sentencia interlocutoria? Cuando el incidente se declara improcedente o procedente en parte y improcedente en otra parte, o bien cuando es procedente en todo y es la parte ejecutada quien pretende invocarlo. Bien, cada código procesal hoy en día vigentes pues contempla los recursos correspondientes, que en este caso sería el de apelación, y de cuándo sí es procedente el mismo y de cuándo no es procedente el mismo. De contemplarse este recurso como medio de impugnación, tendremos entonces que hacerlo a través de esta vía. De no contemplarse ningún recurso o medio de impugnación ordinario en contra de la sentencia interlocutoria, entonces el medio para lograrlo, el medio para obtenerlo es el juicio de amparo, que en este caso, por tratarse de una cuestión accesoria, sería el del amparo indirecto, el juicio de amparo indirecto. Aclarando, estimados amigos, que el amparo es un medio de impugnación, pero no es un recurso. Es un medio de impugnación que se sigue en forma
de juicio. Bien, pues yo espero de verdad, estimados amigos, que esta plática nos aclare un poco el tema de lo que son los incidentes, que insisto, se plantean en lo general, sus reglas se contienen todavía en los códigos de procedimientos civiles, tanto federal como de los estados de la República, pero no pasemos por alto tanto el artículo segundo transitorio de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y estemos pendientes de los pronunciamientos que a petición del Poder Judicial de nuestro estado haga el Congreso local o bien que a partir de la petición que haga el Poder Judicial federal realicen tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y que derivarán en la forma en que se irá implementando este código en la entidad federativa en la que radicamos o en aquella en la cual llevamos a cabo nuestros juicios. Muchas gracias a todos por el favor de su atención y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta, alguna duda por parte de ustedes. Ya sería cosa de abrir el micrófono. Muchas gracias. En este momento abrimos micrófono por si alguien quiere una duda o una pregunta, por favor puede abrir su micrófono para que la pueda realizar. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, a sus órdenes. Sí, maestro, tengo el caso de un incidente que iniciamos. El señor es un papá de dos menores, fue demandado por alimentos. El papá no sabía, se fue en rebeldía y pues le empezaron a descontar el 30% de su sueldo. Eso fue hace un año, pero una de las menores fue violentada sexualmente por el padrastro y huyó a la casa del papá. La otra menor parece que se quiso suicidar el año pasado. En fin, parece que la señora no ha hecho buen cuidado de las menores. El caso es que pues una menor no se quiere ir con el papá y la otra sí está. Yo inicié el incidente para eliminar el descuento en virtud de que cada. Pero la señora, ahora ella se fue en rebeldía, fue notificada del incidente y no hizo nada ni contestó nada. Y yo veo que en algunos juzgados se desahoga las testimoniales o lo que se haya ofrecido y se dicta la sentencia interlocutoria, pero en otros la dictan sin necesidad de la audiencia. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para que quede firme? Sí, aquí en este caso, bueno, el que se señale o no fecha de audiencia es a partir de las pruebas que se hayan ofertado y que requieran de un desahogo. Las documentales de acuerdo a su propia y especial naturaleza jurídica. Pero si además de ello hubiera confesional, testimonial, periciales, pues sí se requiere de la audiencia incidental para el debido desahogo de las mismas y posterior a ello el pronunciamiento de la sentencia. Aquí entonces sí, desde luego procede plantear el incidente de cancelación de pensión alimenticia, pero lo que sí sería complicado es el tema, en este caso de la guarda y custodia, porque no podría ser que uno con uno y el otro con otro, es decir, que una hija con la mamá, otra hija con el papá. Normalmente la lógica no permite a los jueces pronunciarse en ese sentido. Aquí una de las pruebas fundamentales, dependiendo la edad de las menores, pues sería solicitar su declaración, la declaración como menores, como hijos, Sí. ofrecer también pues la prueba pericial en materia psicológica, la prueba pericial del trabajo social, como elementos que pudieran determinar al juez con quién es más conveniente que se lleve a cabo la convivencia. Eso es. Sí, pues no han decretado la escucha de los menores.
Me parece que va muy lento. Hace 2 meses que interpuso el incidente y apenas, pues, se notificó y se emplazó y pues no ha pasado nada más. Y a mí me llama la atención que no se respetan los términos que menciona la ley. No hay que olvidar nosotros aquí que hay un principio fundamental, que es el de impulsión procesal, donde pues corre también a cargo de nosotros ese impulso a través de la presentación de las promociones y escritos correspondientes, o en los juicios de carácter oral, pues las manifestaciones que hagamos nosotros en audiencia. Aquí, bueno, si ya se emplazó, está corriendo el término para contestar, si ya transcurrió ese término y no hubo contestación, ya promovimos, ya se declaró la rebeldía, ya solicitamos fecha de audiencia incidental si es que hay pruebas, si no hay pruebas que requieran desahogo especial, ya promovimos solicitando se cite a las partes para oír la sentencia interlocutoria. Es importante promover lo conducente para que pues estos incidentes puedan resolverse a la brevedad. Eso es, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Pues muchas gracias de verdad, estimados amigos. A nombre de Buró Jurídico Investigador, su servidor José Miguel González Sánchez les da las gracias por habernos acompañado en esta plática y ya les estaremos dando a conocer las pláticas que con posterioridad presentaremos a todos. Muchas gracias y una excelente noche para todos.